Ay, ¿Cómo están, chicas? Platíquenme. ¿Cómo van? ¿Cómo les va con sus tareas, con los ejercicios? ¿Están entendiendo todo? ¿O están súper hechas bolas? pues leve. O bueno, no, más bien en la semana me puse como a echarle, Ujú, bueno, a repasar básicamente todos los videos y a tomar anotaciones y todo esto, porque la verdad sí me estaba atorando como bastante en las historias. ujú, Entonces de repente como que llega un momento donde, me desespera porque llevo como un bloqueo creativo. Y es ajá. como digo, es que no me gusta lo que está pasando, no siento que lo desarrolle bien y me da mucha flojera o soy muy crítica de esos de, ya sé qué va a pasar esto, el otro, aquello, no sé cómo Ajá. había empezado con las películas en ese aspecto. Entonces siento que voy como a ese rumbo y dije, ya no los voy a criticar tanto porque pues, soy igual. Cuesta Pero, trabajo. Ujú. ujú. Entonces, pero bueno, me estuve dando como el repasón y aparte empecé a ver como video de la semana pasada que no pude estar. Hay una parte que me llamó la atención que comentaste que, por ejemplo, para lo de Piratas del Caribe, Ajá. que el protagonista era Will, no Jack. Es Will. Entonces, yo siempre pensé que el protagonista era Jack. Pero ahí, por ejemplo, me entra la duda porque dices, bueno, que puedes preparar tu guión de tal manera que él sea el protagonista, ¿no? Will. Ajá. Pero también ahí entra como este conflicto en donde el actor también si tiene más fuerza, si tiene más creatividad de cómo desenvolver el personaje, ahí ya no puede ayudarlo el guión, ¿no? No, pues ahí también son decisiones directivas. O sea, algo que hay que entender es que finalmente el guión no es una obra terminada. Hasta que se filma, es una obra terminada. El guión forma parte de una obra terminada, pero no es la obra en sí. Entonces, claro, pues, y esto es algo que también es cierto, ¿no? Un mal casting puede arruinar un buen guión, ¿no? Incluso en casting de voz, ¿no? Un mal doblaje puede arruinar a un gran personaje, ¿no? O una mala dirección, que el director pues empieza a tomar decisiones creativas sobre lo que ya está escrito y puede arruinar el guión. O sea, eso, o puede mejorarlo también. Entonces, la verdad es que a veces sí depende mucho de las decisiones creativas. En este caso, pues sí, el actor le ganó uno al otro, pero además también es cierto, ojo aquí, que una razón por la que no gustaba mucho Will Turner es que era muy perfectito, que está bien, pero digamos que la nueva configuración de los héroes, entre menos perfectos sean, te gustan más, ¿no? O sea, el éxito de Iron Man, por ejemplo, mucho tiene que ver con el arco del personaje, o sea, el cómo él comenzó siendo odioso y lo ves y se termina sacrificando por todos. En cambio, de Capitán América realmente no cambia mucho, ¿no? Es perfecto de principio a fin. No es que sea mal personaje y hay muchos fans, pero claro, no te causa esa emoción el ver cómo está cambiando y cómo va configurándose como un ser distinto, como Doctor Strange. Doctor Strange igual es soberbio, es sangrón, es no sé qué, y cuando lo ves al final, sacrificándose por todos, te da muchísima como, yo vi ese cambio, yo fui partícipe de ese cambio. Lo que pasa es que Will Turner no tiene ese punch, ¿no? Es como todo lindo, perfecto, guapo, no sé qué, desde un inicio. Entonces, como no hay un cambio tan radical, lo hay, ¿no? Es cada vez es como más valiente, más no sé qué, pero más o menos inicia igual que como termina. En cambio, el otro no. El otro tropieza tanto que en un momento hasta te puede caer mal, pero después genera un cambio radical, ¿no? Terminan sacrificándose por todos. Entonces, esos cambios tan radicales son los que la gente, pues, obviamente le atrapa. Entonces, por eso no es gratuito también que haya un boom de los antihéroes, ¿no? Como Deadpool, como justo Jack Sparrow, como, ay, no sé, tengo muchos en la Venom, mente que se me olvidan, ¿eh? Venom, Punisher, que es como el boom de los antihéroes, que no es nada nuevo además, pero pues sí, como que por eso tiene más fans Batman a veces que Superman, ¿no? Porque Batman es un ser más complejo. Entonces, los seres complejos que tienen muchos defectos, traumas, huellas de dolor, carácter o personalidades complejas y que poco a poco lo van
van quitándose la capa y van mostrando que realmente son buenos o que tienen buenas intenciones, nos gustan más porque son un poquito más indescifrables. Son difíciles de decir lo hará bien o lo hará mal, ¿no? Y eso nos gusta. Justo no son tan predecibles que los buenitos, ¿no? Los buenitos tienen su target, normalmente son los niños o los jovencitos, ¿no? Que dicen, es que es súper bueno y ayuda a los perritos y está fuerte, ¿no? Entonces, los buenos tienen un target, ¿no? Y tienen un cierto tipo de personas que no le van más al antihéroe, sino que les gusta que sean bonitos y por eso se siguen haciendo. Sin embargo, es verdad que está resurgiendo el antihéroe porque nos gusta ver gente a lo mejor más real, ¿no? Gente como tan imperfecta como nosotros, ¿no? Y hasta en dramas, ¿no? Pienso mucho en Walter White de Breaking Bad, quienes la han visto, y si no, pues vean, es muy buena serie. Ahorita estoy viendo Ozark, y también él lava dinero, entonces es como bueno, pero no bueno, pero, ¿no? Esos tipos de personajes, la verdad, terminan llamando la atención cuando buscas algo más de lo habitual o algo más de lo predecible, porque sabes que puede no tomar siempre buenas decisiones y eso te gusta, que sabes que la va a regar, sabes que se va a equivocar. Los que no se la regan, no se equivocan, llega un punto en que ya no los buscas, no te encantan o no te emocionan. Entonces creo que con Jack Sparrow pasó un poco eso, era un ser más complejo y hasta cierto punto más emocionante, impredecible. O sea, sabías que en cualquier momento podía traicionarlos, al final no, pero sí, ¿no? Entonces esas cosas son las que te emocionan del personaje porque sabes que no lo has descifrado y que puedes descubrirlo, ¿no? En cambio, Will Turner sabías que iba a hacer las cosas bien siempre, ¿no? Que era incorruptible. Y eso pues ya es como, ya sé que lo va a hacer bien, ¿no? Estos. Entonces muchas veces la complejidad de los personajes nos ayudan a alzarlos un poco. Claro, es un arma de doble filo, ¿eh? Ojo, porque hay muchos que se pasan de antihéroes. Entonces, en algún punto pueden caer tan mal que no los levantas. Entonces, claro, en la creación de un personaje complicado y con tantos defectos, en algún momento también, si abusamos de ello o si no logramos que empiece a mostrar cambios pronto, se nos puede caer. Y puede caerle mal a todo el mundo y puede decir, es que es odioso, es que todo el tiempo la riega, es que no lo hace todo mal, es que no. Y si se nos pasa un poco la mano, ya también es contraproducente. Por eso este tipo de personajes no son tan sencillos de hacer, pero sí nos gustan más, ¿no? Es como una manera de espejearnos de que, bueno, creo que también es que me revolví porque vi como muchas clases, pero hay una parte en donde mencionan de que antes era como todo soy perfecta y Uh-huh. así, y ahorita es como, porque bueno, también era como la sociedad en ese entonces que es como pura apariencia, y entonces como que nuestra sociedad ahorita es de, híjole, tengo estos problemas, pero necesito salir adelante, y es como que también te da esa esperanza de que, ah, si él puede, yo también puedo. Fíjate que también nos hemos vuelto personas más activas. Simplemente la construcción femenina ha cambiado mucho y tiene que ver también con nuestra propia percepción con la feminidad. El mismo Disney, que es bastante moral, también se vio la necesidad de cambiarlo. Si tú compares a Blancanieves o a la Bella Durmiente con Valiente o con Moana, hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, Valiente sí se equivoca. Valiente si hace un berrinche, Valiente convierte a su mamá en un oso, ¿no? Entonces, eso que Valiente se equivoque, que la riegue y que ella tenga que hacer que ella tenga que hacer cosas y que no esté como, oh no, todos me hacen daño, esperaré dormidita, ¿no? Ese tipo de personajes pasivos, que claro, están muy apegados a la idiosincrasia del pasado, ¿no? Antes las mujeres pues no, pues efectivamente decían, pues voy a esperar a que mi marido me dé de comer, y voy a esperar a que mi marido llegue y me salve de esta situación. Pues claro, es obvio, pero si lo piensas en la actualidad, pues ya todos andamos pilas y ya quítate, yo lo resuelvo, ¿no? Entonces también eso configura nuevos personajes, ¿no? Porque ya tenemos otra idiosincrasia. Y sucede igual con los hombres. Los hombres en aquel entonces eran los que más hacían contenido. Era raro que una mujer hiciera contenido. Entonces, un hombre no se va a poner imperfecto a sí mismo.
¿no? Ahora, claro, ya, de entrada muchos hombres sí se ponen imperfectos a sí mismos y ya hay muchas mujeres haciendo contenido. Simplemente veamos el diplomado, ¿no? O sea, de aquí van a salir muchísimos contenidos desde la configuración de la mujer. O sea, ya hay toda una generación de animadoras que no va a escribir como se escribe desde la perspectiva de un hombre. Y eso está padre, ¿no? Y, ya, y también hablamos desde nosotros cómo nos ha tocado vivir o cómo nos enseñaron. Entonces, obviamente, también por eso los personajes pues cambian conforme van cambiando las ideologías de los creadores. Antes, pues, ¿quién había escrito Blancanieves, no? ¿Quién la había, no? Entonces, pues, y muchas mujeres que en su momento fueron escritoras trabajaban bajo perspectivas machistas y además con seudónimos de hombres, ¿no? Porque si no, no les aceptaban las historias, no se vendían, no se realizaban, ¿no? Entonces era obvio que las mujeres fueran como, ay, está bien, esperaría aquí sentada que el hombre me rescate, ¿no? Pues ya no pega, ¿no? Ay, ¿Todo también bien? una pregunta. Sí, dale. Estaba viendo lo de la parte de las filias. Las filias es como es lo que habías mencionado de, ay, que come galletas Oreo con queso, Ajá, ¿no? son no solo filias alimenticias, sino cosas que te gustan. Algo en específico. Filia Pero, puede ser cualquier cosa. Yo amo la música, es una filia, ¿no? O un amor, pero a veces se puede, como las fobias, se puede extrapolar. O sea, se puede volver un amor demasiado, eh, demasiado exacerbado, o pues, como muchas fobias, puede ser un amor demasiado inusual. Entonces, a veces eso funciona para darle cierto jiribilla a los personajes, ¿no? Que tenga una filia extraña, que ame algo que no mucha gente ama o que lo ame de una forma exagerada. pero no precisamente tiene que formar esa parte de la historia, o es como la característica de un personaje como para hacerlo resaltar un poquito más. Depende. Puede ser que te ayude a construir al personaje, pero entonces no lo debes de olvidar. Ahorita vamos a ver justo diálogos y nos va a servir mucho esta información. Si tú le pones, por ejemplo, una fobia o una filia a tu personaje, idealmente es que en algún momento de la trama esta fobia o esta filia salgan a flote y le ponga el pie o le ayude, ¿no? Regularmente si es una fobia, pues le va a poner el pie, pero a su vez le va a ayudar a madurar, ¿no? Entonces, si tú le pones a alguien que es acrofóbico, o sea, que le da miedo a las alturas, en algún punto habrá que hacer una escena o la gente lo va a esperar. Va a esperar esa escena en la que esté en el piso 43 y no se pueda mover, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo pones? Esa es un poco la onda, ¿no? Es como les decía también la otra clase, sacas la pistola y ahí se queda, nunca se usa, pues es como, ¿para qué? ¿No? Entonces, igual las filias, que te pueden ayudar a la construcción del personaje, pero en su momento, pues habrá que hacer alguna alusión a ello, ¿no? No sé, pensaba, hay una peli muy divertida de zombies que se llama Zombieland, no sé si la han visto, Ah, ya sí. hasta sacar la 2. Y una de las cosas más memorables de los cuatro personajes, de uno de los cuatro personajes, era que uno de ellos amaba los Twinkies. Entonces, a lo mejor no es algo que si lo quitas te afecte la trama, pero sí que se queda en la cabeza, ¿no? Entonces, si tú piensas en alguien con un gusto inusual o un gusto, tienes que hacer énfasis todo el tiempo y te va a ayudar a construir ese personaje y a que la gente lo sienta memorable. Ya nadie olvida a Woody Harrelson, que es el nombre del actor, porque ama los Twinkies. Entonces, todo el mundo, si piensas en Zombieland, es este güey que sí es muy ñoño, los chavos, y el güey que ama los Twinkies. Eso ya te ayuda. Eso ya te ayuda porque vuelve tu historia en un nivel como muy memorable con respecto a otras historias de zombies. Por ejemplo, si yo les digo, Stranger Things, pues la niña le encantan los waffles, ¿no? Entonces vuelve incluso hasta algo simbólico, ¿no? Entonces puede haber un final de temporada donde hay unos waffles y alguien se los come. No necesitas decir más, tú sabes que está viva. Entonces, ese tipo de símbolos te ayudan, uno, le dan personalidad a ella y sabes, y la gente se empieza a involucrar en su vida. Entonces, es como alguien quien tú conoces mucho, que dices, le voy a comprar las papas habaneras porque sé que le encantan, pero tú ya te involucras en esa persona. Entonces, de alguna forma, el hacerle ver a la gente estos gustos tan específicos, ayudan a que la gente se involucre con ellos. Entonces, ay,
ahí hay unos waffles, se los va a robar, ¿no? Y la gente ya sabe qué tipo de decisiones puede tomar tu personaje con base a lo que tú le has dicho. Por eso es importante eso. Entonces, cuando tú les empiezas a dar gustos, aficiones muy específicas, muy memorables, la gente no se olvida de ese personaje y al contrario se involucra, ¿no? Entonces, en series funciona mejor porque tenemos 5, 10, 15, 20 horas para hablar de un personaje de 2 o de 3. En peli tenemos menos tiempo, en corto ni se diga, pero cuando hay algo tan particular, la gente se queda con ello, ¿no? Y eso es bueno. Eso es bueno porque al final va a decir, ay, a mí también me gustan los Twinkies, ¿no? Y la gente se va. Y se va del cine y dice, y se va a acordar, y se va a acordar, y va a ver memes de la peli. Y eso es lo que queremos, que la peli trascienda, ¿no? Entonces, en la construcción de personajes, estos son pequeños tips, no son obligatorios, pero ayudan a que la gente se acuerde de ese personaje en particular, que tampoco tiene por qué ser el protagonista. A veces, otro de los personajes pueden ser los que tengan estas pequeñas rasgos de personalidad, pequeñas fobias, filias, lo que tú quieras, que sean muy particulares y que te ayuden a decir lo que sí su amigo, que se la pasaba hablando de fútbol, es muy divertido. Ok, y ya tienes en tu casa que había un güey que se sabía todos los datos de los goles que metían las Chivas. Ah, eso está muy divertido. Y todo el tiempo el tipo va a decir, pero en 1940, ¿no? Las Chivas anotaron 3-2 y la gente ya sabe que lo va a decir. Y la gente le gusta saber eso. Le gusta sentirse partícipe en un personaje. Y eso está padre. ¿Va? ¿Otra duda que tengan? ¿Nope? Vas. Tengo una pregunta. Se me complicó un poco armar el arco de cada personaje, o sea, Ajá. cómo iniciarlo, y más porque he tenido un problemilla con mis guiones, porque como que los revuelvo todo. Tengo la idea central, pero lo revuelvo todo al final y es como de, oh, se ve muy bien y queda bien, pero ya leyéndolo porque vi tus anotaciones, fue Uh-huh. como de, ok, sí, tienes razón, está mal. Entonces, ¿cómo armo yo un arco que sea concreto conforme al guión o la historia? Piensa en dos polos. Piensa en dos polos, así cuenta. Mi personaje inicia siendo cobarde. Vamos a irnos a lo básico. No siempre son tan simples, pero si es tu primera historia, lo ideal es empezar por lo más simple. Si tu personaje inicia siendo cobarde, su arco de personaje es que termine siendo valiente. Que haga un acto, aunque sea de valentía. Si tu personaje empieza siendo soberbio, tu arco, que además son obvios, o sea, si tú piensas en la literatura o en la historia de las historias, eran mucho más básicos hasta de lo que pensábamos. Obviamente, si nos vamos a Blancanieves, pues esa morra no tenía arco de personaje, ¿no? Pero los enanos, por ejemplo, sí, ¿no? Los enanos eran un poco más complejos y el gruñón termina siendo súper lindo y el no sé qué se termina, ¿no? Esa es un poco la idea. Piensen en los opuestos. Pensemos en historias más de acá, ¿no? Si tú piensas en Buscando a Nemo, Marlin inicia siendo súper protector, inseguro y cobarde. Tiene una huella de dolor muy fuerte y es que perdió a su familia, solo le quedó un hijo, y eso justifica el por qué es así. Eso está bueno. O sea, si no está justificado, luego cuesta trabajo. Entonces ya hay una justificación y ya tenemos los rasgos de empatía. Y es que está en situación de desgracia y es muy noble porque quiere mucho a su hijo. Entonces tenemos dos rasgos de empatía fuertes y dos efectos graves. Y es que es sobreprotector y entonces su hijo lo está haciendo un debilucho, lo está haciendo un inmaduro. Y, y tiene otro gran defecto, pues es que es miedoso. Claro, si perdiste a tu familia, cualquiera se vuelve miedoso. ¿Qué es lo que pasa? Se pierde el motor más grande de su vida, su único hijo, y entonces empieza poco a poco, gracias, además él se topa con la persona más rara del mundo y es alguien que no conoce el miedo porque no se acuerda de ello, ¿no? Es como, no se acuerda de los peligros, entonces es un gran personaje porque todo el tiempo lo mete en problemas, porque no se acuerda que los tiburones son malos, porque no se acuerda que el fondo del mar es peligroso, porque no, o sea, el hecho que se le olvide el peligro la vuelve como una especie de perfecta body, ¿no? O sea, como un amigo perfecto
porque solo alguien como ella no se dejaría llevar por los miedos que tú tienes. Alguien miedoso se enfrenta, es acompañado por alguien que no conoce los miedos porque se le olvidan. Entonces, cada situación es más peligrosa que la anterior. Solo alguien como él, si el tipo fuera un tiburón, la historia no tendría mucho sentido. Es como, bueno, pues es un tipo, es carnívoro, es valiente, está fuerte, pues lo va a armar, lo va a hacer, va a llegar, va a ir por su hijo y se lo va a regresar. Claro, ¿qué haces? Pones un pececito y pones que el pececito sea particularmente miedoso, con una huella y un miedo profundo, para que al final, ¿no? Sea una persona muy valiente con toda la fuerza que necesita y tal, y confíe en su hijo, que eso es como la parte primordial. Por el otro lado, el niño, que había sido criado con miedo, tiene su propia historia, y el niño empieza a confiar en sí mismo, ¿no? Entonces, un niño desconfiado adquiere confianza. Un padre cobarde o un padre miedoso adquiere valentía. Ese es el arco del personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pinocho empieza mintiendo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es su primer arco? Pues es que es mentiroso. ¿Qué es lo que tiene que hacer Pinocho para cambiar? Pues dejar de mentir, ¿no? O mentir con un propósito, ¿no? O entonces empieza a valorar. Entonces, sí, Pinocho en su momento no valoraba las cosas importantes como su papá, como el amor, la paternidad, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que va a hacer al final? Arriesgarlo todo por quien realmente vale la pena, ¿no? Más o menos es así. Entonces, esa es un poco la idea. Tu personaje, por eso siempre pido, póngale un defecto y una virtud. Ese defecto, la virtud te va a ayudar a que lo salga de alguna u otra forma adelante, ¿no? Y esa virtud va a ir saliendo poco a poco. Ah, es que realmente por dentro es súper noble. Ah, ok, va a ir saliendo la nobleza. Y al final, esa nobleza es la que va a estar de este lado. Pero como normalmente puede empezar tu personaje, es con esto. Con sí, es que es noble, pero es egoísta, ¿no? Piensa hasta en los fantasmas de Scrooge, ¿no? O sea, cuentos clásicos, ¿no? ¿Qué necesitaba él? Ah, pues necesitaba estos 3 fantasmas que lo llevaran a estos lugares para darse cuenta de todos los errores que había cometido. Entonces, ser un tipo con mucha avaricia, con soberbia, amargado, termina siendo un tipo súper generoso, o sea, se va al opuesto, ¿no? Y dona todo, invita a todo el mundo a cenar y tal. Ese es el arco del personaje, ¿va? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, ya, muchas gracias. Va. ¿Alguien más? Ah, maestra, yo tengo una duda. Sí. Los personajes siempre tienen que tener arco. Bueno, más que nada porque yo tengo un personaje que, pues sí va a ser importante que aparezca porque va a ser, o sea, él va a morir y eso va a causar como el fantasma de mi personaje principal. Ajá. Pero como él ya no va, o sí, o bueno, sí puede seguir apareciendo, pero no sé si él tenga que tener un arco porque ya después no va a estar vivo. No, el arco, piénsalo en tu protagonista. O sea, está Bueno. bien que otros personajes tengan un arco, pero realmente el que nos importa es tu protagonista. Piensen en el Rey León. El padre muere. El padre no es que cambie. El padre lo único que hace es morir, se trauma el hijo y eventualmente aparece el fantasma y le dice, ve por ese reino. El padre no genera mayor cambio, es como una especie de mentor ahí que ni siquiera sabemos si se le apareció o Simba se lo imaginó, no sabemos, ¿no? O se puso súper drogado, ¿no? Porque aparte el Rafiki, quién sabe qué le dio. Dices, quién sabe, igual nomás le dio ahí unos opios y vete a saber, ¿no? A lo mejor era más bien una catarsis interna, ¿no? Es como, ¿qué estoy haciendo? Mi padre no lo hubiera hecho, que eso en la vida real es más o menos como funciona, no se te parecen tus abuelitos ni tus papás, pero si dices, mi papá lo hubiera hecho así, es más o menos lo mismo, pero claro, es una caricatura, entonces sí se le aparece, ¿no? Y en Star Wars, que no es caricatura, también, ¿no? Entonces, pero funciona. En este caso ellos, pues no, él nació y murió siendo un tipazo, ¿no?
El otro es el que, pues con ese trauma, pues no era fácil que pudiera seguir siendo un tipazo, entonces eventualmente necesita cambiar, ¿no? Y necesita todo Simba inicia siendo alguien evasivo y necesita superar su culpa. ¿Qué es lo que va a hacer? Perdonarse a sí mismo, ese es arco 1, y 2, a confrontar a su tío, y recuperar su reino. Entonces es de evasivo a confrontativo, de alguien que siente culpa a perdonarse a sí mismo. Ese sería el arco. Pero él es el protagonista. ¿Los demás cambian o no cambian? Pues más o menos, realmente no. Cada uno tiene un pequeño conflicto, pues sí, pero el que nos importa es uno, al menos uno. Grandes trabajos de guión, pues obviamente consiguen que todos los personajes sean interesantes, pero en este caso te diría, si los demás te están conflictando, no hay bronca, concéntrate en el prota, ¿va? Ok, gracias, maestra. Listo. ¿Otra dudilla? ¿Nada más? Le damos. No sé, espero no tardarme mucho. Ya es bien tarde. Listo, diálogos. Chun, chun, chun. Esta es como de estas cosas que tarda uno mucho en aprender. Así que no se estresen si esto solo se logra con práctica, escuchando mucho. O sea, si ustedes son de esas que se van en el transporte público con audífonos y tal, pues no, ya no. A partir de este momento, ¿no? Sí, y lo que yo siempre sugiero es escuchen. Más allá de que escuchen, a mí me encanta ver como diálogos de grandes pelis o de grandes series. Claro, nos sirven de referente, pero pues escuchar sobre todo nuestra realidad. Porque sucede que estamos tan influenciados por el cine que no hacemos nosotros, o que hacemos y hacemos mal, y influenciados por el monopolio televisivo o duopolio televisivo que tuvo a hacer pésimos diálogos por siglos, y que entonces todos al final en algún punto terminamos haciendo diálogos o de mal doblaje de Canal 5. AXA a lo mejor no tiene este contexto, pero en México hay 2 televisoras, ¿no? Televisa, que tenía 2 canales. Uno donde hacían telenovelas, o como le dicen en España, culebrones, que soy horrible aquí, y que son famosas como en todo el mundo, ¿no? Y que eran malísimas en cuanto a diálogos. Ahora les voy a decir un porqué. No es gratuito y no es nada más porque existieran malos escritores a nuestro alrededor. La Rosa de Guadalupe, por supuesto, ¿no? Nuestro peor y único referente de si estás haciendo diálogos de La Rosa de Guadalupe. Pero hay una razón para eso. Ahora les explico por qué. Y la otra era Canal 5, que traía películas de Hollywood. Todo Canal 5 era contenido gringo, o sea, series y pelis, que se agradece. Gracias a Canal 5 vimos Malcolm, vimos Mi Pobre Angelito, Titanic, no sé. El tema es que la televisora local siempre doblaba todo, como en España, ¿no? Entonces, todo llegaba doblado a nuestras casas cuando éramos niños y era pésimo el doblaje, ¿no? O al menos usaban palabras que nunca en la vida usábamos, ¿no? O me daré un emparedado, ¿no? Es como, nadie dice emparedado, ¿de dónde lo sacan, no? Entonces, no es gratuito que... No, yo creo que no. No sé ustedes, no sé en Argentina cómo doblen. Es No, igual, profesora, nos llegan medio malo. doblajes y he visto que la mayoría de los niños cuando van creciendo en Argentina no hablan argentino. O sea, nosotros somos el vos para tú. Y a veces es muy común ver nenitos de 3, 4 diciendo, pero tú no me quieres, y todos nos reímos porque nadie habla así. Se copian de los doblajes que nos llegan de México. Claro, entonces al final, pues sí, mucho de lo exportaron a Latinoamérica y a Sudamérica y se iba, ¿no? Y lo sentimos tanto. Y también les llegaban las telenovelas y les llegaban nuestros programas. Creo que Ustedes nos dieron los Simpsons, así que les debemos todo. Es todo lo que voy a decir. fíjate, el doblaje de los los Simpsons es bastante bueno. Es parte de nuestra cultura ahora. Sí. El doblaje de los Simpsons es de las cosas que sí se agradecen.
el doblaje de Animaniacs y varios, que de hecho justo no siempre se hacía en México, se hacen, bueno, como sea, pero sí en las pelis sucedía mucho que no era tan local. Entonces se usaban palabras como más universales, justo porque para que se mandaran a toda Latinoamérica, y quedaba en una cosa que no pega con nada, ¿no? O sea, si tú vas a escribir algo, pues probablemente quieras aterrizarlo a la lengua que tú, en la que tú estés hablando, y pues decir emparedado, decir soda, pues no era muy mexicano, ¿no? A lo mejor es algo que pega en otros países, pero no acá. Entonces terminábamos hablando un español muy híbrido y muy raro y muy general. Aunado a las telenovelas, ojo, las telenovelas tienen una onda que está muy por cómo se concebían las telenovelas en aquel entonces, incluso en la actualidad. Pero en aquel entonces las telenovelas tenían un target muy específico, señoras amas de casa. Las amas de casa difícilmente se sientan a ver la tele como nosotros, personas que no somos amas de casa, lo hacemos. No, las amas de casa ponían la telenovela mientras cocinaban, mientras planchaban, mientras le daban de comer al bebé. Entonces, ¿qué pasa? Suena así como, güey, ¿cómo? Pues sí, así era, ¿no? Mi mamá lo fue, mi abuelita, mis tías, todas tenían ese estilo de vida, de quedarse en casa y poner la telenovela, que además venían con un arraigo de las radionovelas. Entonces no cambió mucho, solo ya las podías ver y podías ver tipos guapos y chavas bonitas y tal, pero como que la estructura se quedó. Las mamás no porque lo pudieran ver se iban a sentar a tragar papitas. Las mamás seguían con su chamba y seguían con sus cosas. Por ende, hay dos razones por las que los diálogos de las telenovelas son malérrimos. Uno, son sobreexplicativos, ¿no? Nos dicen lo que estamos viendo. Entonces, ¿por qué? Son casi teatrales. ¿Por qué? Ok. Porque si tu mamá está planchando y está sucediendo algo demasiado visual y poco auditivo, va a quemar las camisas. Entonces, no puedes hacer eso, no puedes ocasionarle ese problema. Entonces, ¿qué hacen? ¿Por qué vienes aquí y me dices, ¿no? ¿Por qué vienes vestida así como una cualquiera? Todos estamos viendo que es una cualquiera. No necesitas decirlo, pero la ama de casa no puede estar y quedarse viendo, entonces lo está escuchando. Entonces dice, ya fue, y ya medio voltea, sí, está como una cualquiera, y ya está, reafirman, pero no descubren, qué es lo que ahora las series y tal te invitan a descubrir, a que estés pegado, a que no despegues las pompis del asiento. Para eso es el cine. El cine, o sea, todo silencio, oscuridad, ¿no? Todo está hecho para que no pierdas la atención ni un segundo. Por ende, tienes tanta atención en la peli que puedes descubrir muchas cosas sin que te las diga. En las telenovelas, no. El problema es que crecimos con eso, ¿no? Crecimos con un estilo de dialogación más teatral y menos cinematográfico, pensando en que la gente no está viendo lo que está viendo. Suena como un poco absurdo, pero así es. Entonces, como la gente no está viendo lo que está viendo, necesita reafirmarlo auditivamente. En el teatro pasa igual. Si en el teatro como somos pobres, compramos el boleto que está hasta arriba, entonces si alguien tiene algo en la mano y no lo alcanzo a ver porque no compré los VIP, me lo tienen que decir. Me tienen que decir, ¿por qué traes esa pistola en la mano y me apuntas en la cabeza? Es muy teatral porque el teatro tiene muy pocos recursos visuales. Tiene algunos, pero no son suficientes. Tienen que siempre reforzar con un diálogo explicativo. El cine no, y menos nosotros. Entonces, cuando ya estamos pensando en una película que se va a proyectar con la absoluta atención de mi público, lo último que quiere es que lo trate como tonto. Si yo digo, ¿por qué traes esa pistola y me apuntas en la cabeza y lo estoy viendo? Ya no pega, ¿de acuerdo? El problema de México es que muchísimo cine aún se hace con un estilo de diálogo telenovelero porque crecimos con ello. Incluso melodramático, exagerado, tirándole a lo ridículo, pues sí, crecimos con ello y estamos casados. Y la segunda es que crecimos con el doblaje, no crecimos con los diálogos originales. No nos enseñaron
porque pues las televisoras pues querían ser como muy universales, decían, no, es que en México mucha gente no sabe leer, pues ponles doblado. Y eso de alguna forma nos ha arraigado mucho en la forma de escribir diálogos. Por eso muchos de los diálogos que leí en su ejercicio pasado, los sentí que estaban o como doblaje Canal 5 o como telenovela. Ojo, no está mal. Así está nuestra primera formación. Lo que tenemos que ahora que lograr es despegarnos un poco más de esos como vicios y empezar a trabajar más los diálogos cinematográficos, ¿va? Dicho esto, hay un autor que se llama Robert McKee y dice, el diálogo no es una conversación real, ojo aquí, es un lenguaje altamente selectivo que suena como si fuera real. Si nosotros dijéramos, es que debería ser real, lo que va a pasar es que tus escenas se van a alargar mucho y vas a comenzar con este small talk, le llamamos, ¿no? El small talk, como se dice así como habitualmente, es cuando dices, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Ah, está bueno. Oye, ¿y cómo te fue en la escuela? Chido, chido. Ah, oye, es que, ¿qué crees que ando necesitando varo? Ah, órale. No, es como, ya, eso ya son como 3 páginas de diálogo, y como para qué. Entonces, digamos que en la realidad no hablamos tan chido como en las películas. Hay una ligera línea entre lo real, donde se elimina el small talk, donde se elimina la información que no es tan importante, ¿no? Y lo que no, o lo irreal, donde también se puede caer en la exageración y donde ya nadie te cree lo que dices, ¿no? Alguien que habla súper elevado y tú, nadie habla así, ¿no? Entonces hay como un nivel en medio en donde debe tener como esta naturalidad que suene y que se nos haga como, sí, así hablamos en mi casa, pero con lenguaje más selectivo, que sea más padre, que sea más interesante y sobre todo que aterrice rápido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es más o menos cómo funcionan los diálogos actualmente en el cine. Cuando tú tienes géneros muy específicos, por ejemplo, comedia, los diálogos además tendrán que tener cierto tono e ingenio para que además de que suenen natural, de que suenen originales, den risa, ¿no? Por eso la comedia es algo complicado. Cuando tú estás en algo de drama, tiene que sonar natural, tiene que sonar inteligente y además, ¿no? Tiene que tener algo profundo, ¿no? Así como hablar de emociones y sentimientos. Y que la gente diga, sí, es cierto, a mí me pasó. Y que se sientan identificados, ¿no? Entonces, cada género además te demanda ciertas cosas, ¿no? Como a mí siempre se me hace bien loco en los pelis de terror, que el 80% de la peli es visual, ¿no? Y son sustitos y, ay, hermoso, etc. Pero casi siempre los diálogos son súper filosóficos, ¿no? Es como, si tú pones atención cuando hablan con los fantasmas, cuando hablan entre ellos, ¿no? Así como siempre el amor perdurará sobre no sé qué, pero el odio se quedará entre las tinieblas, ¿no? Entonces, cuando prestas atención a los diálogos de las pelis de terror, son súper filosóficos y elevados. Son un poco donde menos importan, porque lo que más importa es lo visual. Entonces, bueno, ahí más o menos radica la importancia del diálogo. Si yo lo hago muy exagerado, la gente empieza a salirse de mi película, no que se salgan del cine, pero se salen de mi realidad, de este pacto ficcional. Entonces la gente ya no le pega, es como, ay, nadie habla así. Si yo, como Shakespeare, cuando entras al mood de Shakespeare, tienes que iniciar y terminar como Shakespeare y tienes que hacerle sentir a la gente que en tu mundo así habla, ¿no? Que era algo que en el teatro es algo que en el teatro se logra muy bien porque el pacto de los diálogos es muy claro. Tú sabes que la gente va a hablar exagerado en una obra de teatro. En el cine no tanto. Entonces, a excepción que digas y que desde un inicio metas al mundo tu universo, como en El Señor de los Anillos, ¿no? Que todos hablan como bien exagerados, pero los tienes que meter y desde que el tipo está hablando, hay 3 anillos, ¿no? Y desde el tipo que lo está diciendo,
le da cierta solemnidad para que en tu cabeza digas, en este mundo así se habla. Entonces, para lograr eso, si tú haces como que a veces hablan súper coloquial y de repente te elevas con tus diálogos, ya no, ya es como, o hablan muy chido o hablan del nabo, o sea, como que no entiendo para dónde va la historia. Entonces se queda como en medio. Si tú quieres tener como un estilo de lenguaje muy particular, desde el inicio, ¿no? Y debes de respetarlo todo el tiempo. Eso es complicado. Entonces, características generales. Definir el carácter de cada personaje. Entonces, estas son como esas funciones que tienen los personajes. Entonces, cuando tú defines, y para eso es muy importante las fichas que ya hicieron. Cuando ustedes determinaron 2 rasgos de cada dimensión, ¿no? Cuando ustedes determinaron sus vicios de carácter o sus defectos, ¿qué tiene como virtud? Cuando ustedes definieron en dónde estudió, cuánta lana tiene, definieron rasgos físicos, en dónde nació y cómo es su primer personalidad, ¿no? Pues es súper tímido, tal. Ya nosotros tenemos que ir definiendo los diálogos de esa persona. A alguien tímido, pues no habla mucho. Alguien que nació y creció en tal pueblito, pues va a hablar así, ya sabe. Es esta época, pues entonces, ¿no? Eso es muy importante. Luego, dar a la escena un propósito. Eso es muy interesante. Dar a la escena un propósito significa que cuando yo llego a los diálogos es porque esos diálogos van a dejar algo que me haga avanzar la historia. Si los diálogos no hacen avanzar la historia, a lo mejor me están sobrando, ¿va? Hay 2 posibilidades, que el diálogo me esté dando género, es decir, me esté dando chistes, que el diálogo me esté ayudando a construir el personaje, es decir, que el personaje diga algo que me ayude a entenderlo o que me ayude a conocerlo, o que le dé a la escena un propósito. Vengo a este lugar, o esta escena es, hijo, convence a su madre que le preste dinero para una cámara fotográfica. Esa es la escena. Por ende, tarde que temprano, ese diálogo se tiene que dar. Si yo lo alargo con los small talk y, oye, ma, y no sé qué, y el propósito se va diluyendo. Si nunca le pide el dinero, ya no hubo propósito. Entonces, ¿para qué esté la escena? ¿Para qué esté el diálogo? ¿De acuerdo? Entonces, cada escena debe tener un propósito. Después vamos a ver construcción de escenas. Y ahí todavía se va a complementar un poco más esta información. Dar tono a la película. Dar tono, con eso me refiero a que si es comedia, tienes que además pensar en de qué forma lo va a decir. No es lo mismo decir, préstame lana, a decir, oye, como que te andan sobrando unos billetes, ¿no? O sea, cambia un poco el tono y ya es como más chistoso. Depende mucho el personaje, claro. Pero si tu peli ya va como dirigida a una comedia, idealmente es que tengan ya cierto tono. Y a lo mejor tienes momentos en tu peli que no es chistoso, ¿no? Que es un dramón. Y a lo mejor el dramón se alarga un poquito y después sale el chiste, ¿no? Porque pues esa es la idea, mantener al público con una emoción. Si es comedia, pues es con una emoción de diversión, de alegría, de que te dé risa. Si es terror, difícilmente, aunque hay ciertas escenas que hacen algo gracioso, que aligeran el estrés, que aligeran lo más probable es que los diálogos en un 90-80% estén encaminados a que te dé miedo. Aunque alguien diga algo como, ¿lo viste? Así, ¿no? Y tú, ¿qué? ¿Está ahí? ¿Qué? ¿Lo ves o no lo ves? ¿No? Entonces, para eso está el diálogo, para eso está esa escena, para que digas, ¿qué? ¿No? Eso también se consigue con el diálogo. O la bruja o la medium que diga, ustedes son los culpables de esta maldición, ¿no? Porque eso es lo que consiguen, ¿no? Un buen diálogo es más inteligente, más metafórico y está mejor argumentado que las conversaciones reales. Esa es la verdad. Entonces, si yo, por ejemplo, me pusiera a cotorrear con ustedes, que dijera, hoy no va a haber clase, vamos a platicar de lo que hicieron en la semana, va. Y sacamos el cafecito y las galletitas y no sé qué, y jajaja. Y yo grabara, como se está grabando esta clase, y yo grabara
la conversación no sería tan fluida como en una escena cinematográfica, es la verdad. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos pasa en las conversaciones normales? Cambiamos de tema y no, ni cuenta nos damos, ¿no? Empiezas hablando de cómo es la animación en México, y terminamos hablando de que yo el otro día compré unos chones padrísimos en el mercado, ¿no? ¿En qué momento terminamos hablando de esto? Eso es muy común. Eso pasa en nuestra realidad. En el cine no, ¿no? Es como, o sí, pero hay un propósito de que empiecen cambiando, ¿no? Empiezan hablando de una cosa, terminen cambiando de otra, y hay un propósito. Nosotros no tenemos ningún propósito y podemos hablar de lo que querramos. Otra, ahorita porque solo hablo yo y porque estoy dando clase, pero si yo diera chance que todos platicáramos al mismo tiempo, nos vamos a estar interrumpiendo todo el tiempo, ¿no? Eso en el cine no pasa tanto, casi siempre alguien interviene en un momento adecuado. Entonces, son este tipo de cosas que en el cine son artificiales para que la escena funcione y para que la película avance. No olvidemos que estamos contando lapsos de años, décadas, ¿no? Meses, semanas o días en una hora y media. Entonces, obviamente tenemos que exprimir toda esa información y acomodarla para que no se sienta, digamos, artificial, pero que al final lo es, ¿no? Diálogo tiene conflicto, debe ser una batalla verbal. Diálogo, al menos de dos personas, debería ser una especie de batalla verbal. Si los dos están de acuerdo, ¿para qué dialogar? Entonces, esto es como una paradoja, pero regularmente cuando yo monto a dos personajes a hablar, difícilmente es una persona hablando, ¿no? Eso es muy de Televisa, ¿no? Cuando empieza, oh, debería decirle que la amo, pero no lo haré. Y volvamos al tema anterior, ¿no? Lo hacían para que la señora dijera, ay, sí debería decirle, y sigue planchando, ¿no? Pero en la realidad o en el cine actual, pues no, es muy raro. Puedes de pronto usar diálogos mentales, pero no es como el mejor de los recursos. Lo ideal es que se quede pensando y eventualmente haga la acción y diga, ah, eso es lo que estaba pensando. Pero bueno, aunque sí los hay, y hay voz en off, y ese día él creía que, ¿no? O yo creía que era el mejor día de mi vida, nadie me diría, o sea, y está bien. Esas son las excepciones de la regla o las excepciones de los diálogos de soliloquio, ¿no? De ahí en fuera, todo va a ser un pique, ¿no? Entre dos, entre cuatro, entre tres, ¿no? Si todos están como ultra de acuerdo, la escena ya no tiene como tanto propósito. Muchas veces, o lo que hace avanzar las películas, es que haya una contraposición, que haya dos opiniones que chocan y que haya pequeños conflictos, porque esa es una de las mejores formas de hacer avanzar la historia. De otra forma, pareciera que la escena está puesta sin ningún objetivo, ¿no? O sea, si todos están de acuerdo de, ay, deberías ir a tal escuela y deberías estudiar Derecho. Sí, tienes razón, deberías estudiar Derecho. ¿Para qué está, no? Entonces, es mejor que diga, oye, hijo, deberías estudiar Derecho. Lo piensa, va y se inscribe a la escuela. Si nada más va a repetir lo que la mamá le dice, ¿para qué está? Entonces, lo mejor es verlo y no, tú quieres siempre que estudie lo que yo quiera, no sé qué. Ah, eso ya pone a los personajes en contraposición y ahora avanza la historia, porque mientras haya conflicto, los personajes tomarán decisiones. Si no la hay, no tiene que haber diálogo. Que lo haga. Oye, hijo, y si te inscribes a la escuela de leyes, va y se inscribe. Sí, ¿de qué sirve que diga, tienes razón, verdad? Está bien padre esa escuela. Siempre quise, pues ya perdiste 2 minutos de peli, va nada, ¿no? Entonces hay que evaluarlo eso, ¿va? Características. Natural, ya lo platicamos, que esté cercana a la caracterización de mi personaje. Esto tiene que ver mucho con las fichas que hicimos, que bueno, no es el único método para hacer caracterizaciones. Este me parece como que es más sencillo. Que esté cercano a su realidad. O sea, si yo ya le puse que es de clase baja, que vive en un pueblito, ¿qué tal? Pues que esté cercano a esa realidad y que no hable como fresón, sin ni al caso, y al universo, ¿no?
Entonces yo ya decidí que es tal época, o que en este pueblo hablan tal cosa. Por ejemplo, hay una peli mexicana que me parece de las grandes pelis contemporáneas que se han hecho y que entre tanta cosa fea se hizo esta peli, ¿no? Se llama Sueño en otro idioma. No sé si ya la vieron, pero la verdad es que si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. No es de animación, es live action, normalita, es muy bonita. Y algo que se me hizo así, me dejó boca abierta. Toda la peli va de un chavo que es lingüista y quiere rescatar una lengua que está a punto de morir, que solo tiene 3 últimos parlantes, ¿no? Y que están viejitos, y que si ellos se mueren, la lengua se pierde. Entonces el chavo tiene que como grabar conversaciones, traducirlas para que la lengua quede registrada. Entonces, y de ahí sucede el conflicto de que los únicos 2 que terminan hablando no se llevan y no sé qué, ¿no? Yo así, cuando vi la peli, me la compré todita, ¿no? Así, compré de principio a fin y pensaba, en la lengua en la que ellos hablan se llama Sikri. Y yo decía, ¿dónde hablan esa lengua? ¿No? Y soy tan neófita, la verdad, en muchas cosas que debería saber y que no sé, como de culturas prehispánicas, que la verdad es que decía, pues quién sabe, ¿no? Dentro de los pueblos indígenas, pues, no los conozco todos. Y me la compré. Después descubrí que ellos inventaron la lengua. Basándose en lenguas indígenas, inventaron el pueblo e inventaron el Sikri. Y sí hablan. O sea, en varias partes de la peli hablan el Sikri. Y tú juras que es una lengua ahí muerta que sí existe, ¿no? Que es como en maya o en náhuatl, ¿no? Y pues resulta que no. Entonces, es una chambota como el, ay, a lo mejor ustedes saben más que yo cómo se llama la lengua del Señor de los Anillos. Pero bueno, hay el élfico y hay el que habla no sé dónde y hay el que es un poco esa chamba, un poco más fácil, pero se me hizo una locura, ¿no? Y dice, qué padre, ¿no? Porque pudieron haberlo hecho con otras lenguas y decidieron inventar la suya. Se me hace súper cool, pero claro, ¿no? Hay un universo súper bien planteado, ¿no? Es un pueblo con todos los rasgos de un pueblo indígena, pero con nuestras propias reglas, ¿no? Nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta lo que se dice, cómo lo dice, la actitud y el contexto en que se dice. Claro, el Valirio de Game of Thrones, claro, también es una lengua nueva, ¿no? O sea, es como una lengua que se inventaron para los libros y eventualmente para la serie. Hay muchas que se inventan sus propias lenguas. Se me hace algo genial a mí, ¿no? Yo digo, no sé si algún día escriba algo así, me encantaría. Pero bueno, cuando lo vi en una peli mexicana, que pienso yo es como muy cercano, se me hizo algo muy bonito, ¿no? Ficha de diálogo de personaje, ¿no? Digamos que es tamaño de oraciones, que no sean demasiado largas, o si ese personaje tiene oraciones demasiado largas, debemos respetar el patrón. Es decir, una vez que tengo cada personaje, le puedo hacer una ficha de diálogo. Este personaje va a tener oraciones o muy largas, es decir, que regularmente son como abuelitos, ¿no? Que hablan muchísimo, que tiene ciertas palabras favoritas, que por ejemplo, si tú decías, este es el abuelo, sus oraciones son muy largas, porque está acostumbrado a hablar mucho, sus palabras favoritas están relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, porque es fanático de la Segunda Guerra Mundial, y su vocabulario normalmente son palabras que ya no se usan, ¿no? La nieta tiene tamaños de oraciones muy cortas, porque tiene 15 años y no habla mucho, tiene poco léxico, pero sus palabras favoritas están relacionadas a lo que le gusta. A lo mejor es una gamer, sus palabras favoritas estarán relacionadas con cosas de gamers y su vocabulario no va a ser muy extenso. Son palabras regularmente usadas por centennials como cringe o como random o quién sabe qué. Y también estarán relacionadas con las cosas que le gustan, ¿de acuerdo? Entonces, si el abuelo dice, tráeme mis belices, mija, ella no tiene por qué saber que son belices, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué? Mis petacas, ¿qué? Las maletas. Ok, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia generacional y ella dice, o sea,
tu backpack. Ajá, entonces esa es más o menos la ficha de diálogo que nosotros deberíamos planear por personajes. Un poco exhaustivo, a lo mejor no es necesario y sale sobre la marcha, pero si les está costando trabajo dialogar es algo que puede funcionar, ¿de acuerdo? Recordando y no olvidando cómo he decidido que cada uno, porque algo muy común es que todos terminen hablando como nosotros. Eso es muy común. Significativo. Transmite el verdadero conflicto. Transmite el objetivo de la escena. Mientras la escena no tenga objetivo, los diálogos no voy a saber para dónde llevarlos. Entonces, cada escena que yo haga, debo decir, esta es la escena en la que le miente a su prima. Okay, entonces, en algún momento debo generar esa mentira. Esta es la escena en la que ellos dos se pelean. Ok, todo empieza muy bien y en algún punto la peleadera, ¿no? No veas lo que dices ni digas lo que veas. Debemos apelar a la imaginación. Esto es algo que yo les decía, que nos diferencia de las telenovelas, de las radionovelas y del teatro. Que el cine tiene inmersa a la gente en una visión, en una visualización, ¿de acuerdo? Por ende, si yo estoy diciendo todo lo que la gente está viendo, se vuelve cansado, la gente siente que lo estás tomando por tonto y no viene al caso. Es mejor que se muestre con imagen a que todo el tiempo lo esté yo diciendo. Evitar diálogos planos. Los diálogos planos o conversaciones planas es cuando justo no empieza a haber conflicto, ¿no? Entonces, el small talk, ¿no? ¿Y cómo has estado? Bien, ¿y tú? También. ¿Me pasas la sal? Sí. ¿No? Y luego, ¿para qué hablar, no? Si no van a decir nada. En nuestro mundo, en nuestro universo, decimos muchas cosas de más. Gastamos mucha saliva. Más yo, por ejemplo, que hablo muchísimo. Pero en el cine no hay ese chance y no hay esa oportunidad, ¿de acuerdo? Evitar los clichés. Evitar los clichés es algo complicado, ¿no? Muchas veces no sabemos que lo que estamos diciendo es un cliché, pero hay que evitarlos, ¿no? Justo, y les voy a platicar aquí off the record, no se puede. Algo de las chambas que hago y creo que les he mencionado, es que soy script doctor. Se escucha muy jalado, pero nada más. Leo guiones y hago diagnósticos, ¿no? Diagnósticos o dictámenes o reportes es que hago en un documento lo que está bien y lo que está mal en ese guión. Más o menos lo que hago con sus tareas, pero a nivel como más profesional, ¿no? En el sentido que es un guión de largometraje y hay muchas cosas que hablar. Apenas me llegó un guión de alguien que ya ganó Eficine y que necesita reescribirlo, obviamente, porque pues, sí, muy que ganó, pero pues, no está tan bueno el guión. Tenía un tema con los diálogos que yo decía, este cuate necesita así meterse. Yo creo que el 80% de lo malo que está el guión era por los diálogos. Les voy a decir por qué. La peli retrata a 2 chavitos de 16 años en la época actual. Pero así todos hablan como adultitos, no hay nada de lenguaje cercano a los niños de 16 años. Y lo digo porque mis sobrinos más jóvenes tienen entre 16 y 19 años, ¿no? Entonces, pues sí los escucho y sé cómo hablan. Lo sé porque soy profesora y tengo muchos alumnos mucho más chicos que yo. Entonces, me encanta porque a mí me sirve y me meto en su mundo. Este güey se ve que está en un cuarto encerrado y que nunca ha escuchado un chavito, ¿no? Todos los chavitos hablan como él. Entonces, todas sus referencias son así de... A ver, ningún chavo sabe de lo que está hablando. O sea, todos eran adultitos encerrados en cuerpos de niños, ¿no? Entonces, eso ya es un problema. O sea, el chavo se animó a tener protagónicos de 15, 16 años sin tener acercamiento con ellos. Era obvio y era lógico. O sea, un chavito lo lee y dice, güey, así no habla, ¿no? Segunda cosa, clichés. Muchos clichés. Entonces, uno de ellos tiene un hermano que le va muy bien y que está estudiando, viviendo en Los Ángeles, ¿qué? Y los papás llegan y le dicen, ¿por qué no eres como tu hermano? El orgullo de la familia. Realmente te dicen así los papás. Yo decía, ojo ahí, ¿no? O sea, un papá no llega y te lo dice tal cual, ¿no? Hay 1001 formas de hacerlo sutil y que sea feo, o que sea triste, o que sea
pero hay mil y un formas de hacerlo hostil. Ah, no, él escogió el cliché de telenovela. Porque no eres como tu hermano. Hasta lo puedo decir en ese tono. Eres como... Entonces, mal, así, tache, no hagamos eso, ¿no? Yo sé qué es lo que queremos decir. Queremos decir, eres un baquetón y tu hermano está chido. Nadie lo va a decir así. Y si alguien lo dice así, se va a escuchar cliché, incluso en la vida real. Se va a decir, eres un cliché, ¿no? Entonces, lo ideal, claro, va a ser decirlo de una forma sutil, decirlo de una forma de, ¿por qué no le das a tu hermano que te eche la mano? Digo, no es gran cosa, ¿no? O sea, lo va a decir, porque aparte son los papás, ¿no? Nunca te dicen las cosas así. Te lo dicen de mil y un formas y te hacen sentir peor, ¿no? Ya mejor dime que me odias, ¿no? No. Solo digo que... Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que evitar. Frases gastadas, frases que hemos visto 1000 veces en 180 películas una y otra vez. Si las vamos a usar, que sea o en otro contexto o personalizarlas. Es decir, si vas a decir el diálogo de ¿por qué no eres como tu hermano tal? Es porque va a ser un chiste. Porque su hermano es vagabundo, ¿no? O su hermano es drogadicto. En ese sentido está bueno. ¿Por qué no eres tu hermano? Que es muy exitoso. Ah, no es cierto. Está bien cocainómano, ¿no? Ah, bueno. Entonces, ahí tiene sentido, ¿no? Entonces ya lo estás diciendo en un contexto opuesto, ¿no? Ahí ya puede ser. Pero si parece canción chafa de José José, pues no. Bye. Adiós y bye. Características. Progresivo, va creciendo y evoluciona con la situación. Por ejemplo, si tenemos una discusión entre dos personas, lo ideal es que vaya increciendo, ¿no? Y tú esto, y tú lo otro. Y cada vez se dicen algo más feo, ¿no? Ya están conversaciones normalitas, así entre ustedes y yo, ¿no? Oigan, pero esto, ¿y cómo van, no? En las fiestas, ¿no? Que llega uno a un estado no normal, en el que todo el mundo intensea durísimo y malacopea. Entonces empiezan, este es el tipo de conversaciones, no de borrachos, pero sí que tenemos que hacer que vayan en progreso. La gente espera eso, ¿no? Que sea original, y repetimos lo anterior, evitar clichés, evitar decirlo de una forma poco creativa, ¿no? Y que sea ágil. Imaginemos un diálogo como un partido de ping pong, un diálogo entre 2 o 3 personas y que todo es pum, pum, pum. Entonces, si tú le empiezas a dejar discursos muy largos a una persona, lo que va a pasar es que tu público pierde la atención en lo que está diciendo. Nosotros no podemos, digo, a excepción que estemos en una clase y así, pero difícilmente cuando alguien empieza a hablar demasiado, en algún punto como que te desconectas y no entiendes del todo. En el cine pasa igual. Si un solo personaje, y estoy diciendo de errores que acabo de ver, ¿no? Un solo personaje con 18 líneas de diálogo. Pues no. O sea, y además visualmente es horrible, porque implica un güey frente a la cámara, como estoy yo ahorita, hable y hable, como es la clase ahorita, ¿no? Cuando ustedes participan, y si fuera esto una película, cada vez que ustedes participan, invitan a que el foco de la cámara esté en otro lado. Y eso ya mentalmente nos ayuda a discernir la información, sobre todo cuando es información muy larga. 2, como diversificar visualmente el ojo del público y todo para que sí presten un poco atención. Entonces, por ejemplo, pelis de ciencia ficción donde se explican cosas un poco complejas. Regularmente está el doctor, no sé qué, ¿no? El doctor locura. Y el doctor locura, este es una pócima, ¿no? Este es un nuevo, no sé qué, que inventamos que hace que las personas piensen más. Estoy pensando, ya sé, ya tengo ¿cómo se llama? El ejemplo. En la película de Lucy, el tipo está explicando cada vez que aumenta un porcentaje más a la capacidad cerebral, todo lo que es capaz de hacer. No es gratuito que en las conferencias haya gente interviniendo. No es gratuito que se mezcle con otras escenas. ¿Por qué? Porque la información en sí que él dice es larguísima y sería de súper flojera
ver a Morgan Freeman en el pedestal así hablando como padrecito, ¿no? Pues no. Entonces, ¿qué haces? Le pones intervenciones, ¿no? Haces que otras personas se estén preguntando. Haces que alguien más, pero, ¿y si, no? ¿Y si lograra el 100%? ¿No? O lo mezclas con otras escenas de plano. Hacemos o un intercorte o hacemos una secuencia de montaje o algo, ¿no? El chiste es que cuando tenemos grandes discursos, que no se quede estático, que logremos ping pong. ¿Va? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Okay. Subtexto. El subtexto es esas cosas hermosas que cuestan mucho trabajo. El subtexto es esa información que está dentro de lo visible, ¿no? A veces con subtexto tú puedes decir algo sencillo o algo que aparentemente es inocente o inofensivo y por dentro estás haciendo una crítica así brutal al gobierno, ¿no? O brutal a las, ¿no? El subtexto mucho tiene que ver en cómo se dicen las cosas, en cómo, qué diálogos se usan, ¿no? Si es ironía o lo está diciendo irónicamente, pues hay subtexto, ¿no? Es una crítica lo que está diciendo. Si está usando unas palabras por otras, hay subtexto en sus palabras. Si la frase la acomoda de cierta forma, en el que cuando la escuchas sonará como un discurso de alguien más, hay subtexto. Entonces, dependiendo qué tipo de subtexto queremos, sí. Puede haber subtexto dentro de la historia, es decir, oye, te quería decir que quería que me ayudaras a estudiar matemáticas, digo, porque pues, eres como la más inteligente del grupo. ¿Cuál es el subtexto? Ustedes digan. Si ahorita un chavo llega y les dice, oye, ¿es cierto que estás aprendiendo animación? Ah, qué padre, es que siempre he querido aprender animación y me parece algo como muy bonito. Y yo pensaba que podía ir a tu casa y me podías ahí enseñar algo de animación. ¿Cuál es el subtexto? ¿No? Le gustas, ¿no? Y está viendo a ver de qué forma te engancha, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, el subtexto trabaja mucho con las convenciones sociales. El subtexto trabaja mucho con cómo tomamos las cosas. A veces el subtexto lo vemos nosotros y no está. También no es cierto. No te está ligando de realmente quiero aprender animación. También es cierto, ¿no? El subtexto está sujeto a interpretación. Y el subtexto muchas veces no se interpreta, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Había una serie que vi una temporada y me acuerdo que no sé si ustedes la vieron, es que estaba un poco, se llama Hannibal, que está basada en las películas de Hannibal Lecter, y luego hicieron una serie. El tipo, que además es el asesino, y además es caníbal, y además es el psicólogo del inspector, es como, todo el tiempo habla con subtexto, todo el tiempo le está diciendo yo soy el asesino, ¿no? Y así, uy, el corazón es tan bonito, sigue tu corazón, pero realmente le está diciendo, me la acabo de comer, ¿no? Entonces, todo el tiempo está hablando en su texto, le está diciendo en su cara, yo soy, y te lo estás comiendo, y lo acabo de cocinar, ¿no? Entonces, ese es un subtexto como muy metido, pero claro, el público lo sabe, porque el público todo el tiempo sabe que es él. Entonces, por eso funciona. Si nosotros no supiéramos que es él el caníbal, a lo mejor estaremos igual que el inspector, ¿no? Así como, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué es tan filosófico? Ah, bueno, lo estoy diciendo que... Sí, ay, hijo, no, ¿cómo te acuerdas de cómo tienes un email? No manches, es como de los 90, ¿no? Me gusta mucho ese, lo acabo de ver ahorita otra vez. Híjole, no sé si me acuerdo de esa conversación. Tú como la acabas de ver, la tienes muy fresca. A ver, platícanos. Platícanos. Es que hay una parte en donde, bueno, ellos ya como se reconcilian, Uh-huh. o ya se vuelven a hablar, ella ya pierde el negocio, y entonces ella le dice, no, pues es que, no sé, lo quiero ver,
quiero conocerlo, pero ¿qué tal que me dice que no? Y el otro, sí, deberías de verlo. ¿Sabes qué? O lo deja plantada, se me hace que es gordo, por eso no te va a ver. Y la otra, pues, ¿qué crees que sea así? Pero de alguna manera quiere como hacerle el juego de que, pero que sepa que es él. Claro. Entonces empiezan metiéndole como el no sé quién es y tal vez es esta persona, pero cada diálogo es más como soy yo, ¿no? Vamos, pues estoy hablando de mal de él porque soy yo, ¿no? Y lo más fácil sería decirle soy yo, pero no tendría chiste. Y la peli sería, ¿no? Claro, entonces, ¿qué haces? Metes diálogos como para que el personaje lo intuya o lo, ¿no? Claro, como el público tiene mucho más contexto que el personaje, tú lo intuyes mucho más rápido, ¿no? O sea, tú dices, ay, le está diciendo esto, que eso es bueno y eso está padre. Entonces, eso es parte de. Hay otro subtexto que es el del autor. Entonces, muchas veces cuando tú tienes una ideología moral, política, religiosa, etcétera, y lo quieres meter, lo vas a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchísimos guionistas hollywoodenses son muy católicos o muy cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún punto el personaje, ¿quién diría que no creía en Dios? Y ahora creo en él. Los diálogos son del subtexto del autor hacia el público, ya no dentro de la historia. Son más directos y tienen más que ver con el personaje, pero sobre todo con que el autor quiere decirte, cree en Dios y cree en el amor, ¿no? Entonces muchas pelis, por como subtexto, pues tienen una ideología a veces no muy chida y a veces sí, ¿no? A veces es como que te están induciendo a su religión o a veces son muy racistas y te lo están diciendo, a veces la ideología es antirracista y todo el tiempo mediante los diálogos te están diciendo no, el racismo es malo, entonces también hay su texto, ¿de acuerdo? Pero, a ver, creo que ya me fui como un poquito más para allá. A ver. Es que ya me confundí un poquito porque estás diciendo su texto, pero, o sea, por ejemplo, estás diciendo lo de, ok, un diálogo que hacia el racismo o así, no, pero entonces ahí no también es como el tema. Exacto. Palabras o frases que están relacionadas con el tema de la historia. Ah, pues sí, qué bueno. O sea, hay dos. Uno, que puede ser el que esté dentro de la historia entre personajes, y otro, que es el del autor diciéndole el tema al público, en diálogos que no son tan directos, sino que entre los diálogos hay un subtexto con el tema per se. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Okay? ¿Otra duda que tengan? ¿No? ¿Ahí vamos? Va. Hay otra cosa que le vamos a llamar el leitmotiv. El leitmotiv funciona en muchísimas expresiones artísticas y es como la columna vertebral de algo, ¿no? El leitmotiv de la danza es como la columna vertebral, algo a lo que vas a recurrir todo el tiempo porque es el que lleva de la mano la danza. O el leitmotiv de tu canción, pues es el coro, porque el coro es el que te lleva de la mano, etcétera, ¿no? O es tal ritmito, o es tal melodía, etc. El leitmotiv en los diálogos lo vamos a poner así, frases o palabras con cierto eco que se repiten las veces necesarias para que se queden en la mente de la gente. Si esto lo juntamos con la construcción de mi personaje, vamos a generar cosas muy memorables. No nos vayamos lejos. Hay leitmotivs que pueden usar varios personajes y que implican la película. Por ejemplo, May the Force be with you. May the Force be with you lo dice Obi-Wan Kenobi, lo dice Yoda, en algún momento lo dice Skywalker, y entonces es un leitmotiv de la peli, la fuerza, y que la fuerza esté contigo, y todo el tiempo es la fuerza y la fuerza, ¿no? Ese es un leitmotiv que está en diálogo y que todo el tiempo hay que estar pendientes para que haya el momento adecuado para decirlo. Es tan fuerte ese leitmotiv que ha perdurado décadas, ¿no? Y ha dado chance de seguir haciendo pelis y de seguir usándolo, ¿no? Hay leitmotiv de personajes. A veces solo lo dicen una vez, pero es tan épica y tan memorable que no necesitan decirlo más y se nos queda, ¿no? Decir hasta la vista, baby, puede decirlo una vez y puede decirlo a lo mejor otra vez o en la secuela
y es suficiente para que sea bueno, para que a nosotros se nos quede en el alma y en el corazón. ¿Cuál es de esa? ¿Es tan fetch? Chicas pesadas, o no sé si por ahí van. O dice, Ah, es tan fetch. Y el otro, ¿qué es fetch? y ya se queda, ¿no? Y después lo repiten y lo repiten y tiene algo que ver. A O es, veces, más bien es como que ella quiere imponer esa palabra que se haga moda, pero la humillan de alguna manera porque es como, no, no sirve lo que tú dices. ok, va. Puede ser, pero por ejemplo, en ellas funciona más como ¿por qué estás obsesionada conmigo? Porque es como muy del personaje. Es como de ese personaje en particular. Es muy así, es muy mala onda, es muy vacía, es muy... Entonces, es como un diálogo muy de ella, ¿no? Y claro, o sea, si tú piensas en eso, piensas en ella, ¿no? O los miércoles de rosa, ¿no? Eso es algo que hace eco y se repite y se repite y se repite. Entonces te queda en la cabeza. Entonces hay ciertos personajes y hay ciertas situaciones donde el leitmotiv se convierte en el personaje, le da toda la característica que necesitas y se vuelve memorable. A veces pues no funciona y a veces aunque lo repitas, pues nadie se lo queda, ¿no? A veces sí, y lo dicen tantas veces o en distintos contextos que pues funciona, se queda y además te vas con ello, ¿no? Hay Lo que- muchísimas películas donde algo en particular que dicen, ya, queda en la memoria para siempre. Y eso es los, parte de los la memoria. leitmotivs los ocupan mucho en el teatro, ¿verdad? En el teatro, Porque a ver, a mí me gustan mucho las obras de Broadway y los musicales y así, y siempre se repite, siempre hay como ciertas frases que repiten durante toda la obra, y luego, por ejemplo, no sé, una frase es como lo que le da esperanza al personaje en la primera parte, en el primer acto, y en el segundo acto lo dice, pero lo dice todo triste, ¿no? Entonces es como que desespera, que no lo logró. fíjate que sí, en el teatro funciona muy bien, porque además el teatro depende mucho de los diálogos y de la memorabilidad de los diálogos. Entonces sí, en el teatro es bueno. Y es verdad que a veces la misma frase en distintas circunstancias es mucho más divertida, ¿no? Ujú. No sé, pensaba. Un ejemplo, o que la misma abuela, ¿no? Que la abuela tiene 3 nietos y un hijo. Y sus 3 nietos, todos están muy parecidos al papá. Pues la abuela los ve, oh, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? O hijo de tigre pintito. Y así se llama tu peli. Y entonces va pasando y va mostrando como estos 3 chavos, cómo crecen y cómo van haciendo sus vidas y sus problemas y tal. Entonces la abuela cada vez que llegue va a decir, ah, hijo de tigre pintito, ¿no? Entonces a lo mejor uno de ellos hace su familia, tiene sus 3 hijos y la abuela llega y da la frase. Y tú dices, claro. Pero llega el otro nieto y el otro nieto tiene perritos. Entonces la misma frase se puede usar porque los perritos son igual de desastrosos que él. Los perritos están ahí peleándose y los ve, hijo de ti. Entonces ya la misma frase adquiere otro sentido. Lo está comparando con unos perrines. Claro, pues sí, porque este güey es un desastre, ¿no? Y el último es un borrachales y lleva a todos sus amigos y todos sus amigos se ponen briagos y la abuela llega y dice, hijo de ti, porque se parece a todos sus amigos y porque nunca va a tener hijos, ¿no? Entonces la misma frase puede adquirir distintas y no deja de ser el leitmotiv, pero sin embargo tiene distintas reacciones y distintos contextos, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda sobre esto? ¿No? ¿Vamos bien? Va. Ahora, un diálogo, vamos a encontrar dos tipos. Dentro de un mismo diálogo, dentro de las mismas frases o en el conjunto de muchos diálogos, vamos a encontrar tanto morales como narrativos. Esto lo dice John Truby. ¿Y qué dice? El diálogo narrativo es la línea principal de la acción. Son las revelaciones que hacen avanzar la historia. El diálogo moral son buenas o malas intenciones, gustos o aversiones y valores del personaje. Ahí les va. Un diálogo narrativo es específicamente el que necesitas
para darle propósito a la escena. Ahí les va. Hijo debe convencer a su madre que le compre una cámara de foto, ¿no? El mismo ejemplo que les puse hace rato. El diálogo narrativo es, ma, necesito dinero para comprar una cámara, ¿me prestas? Y la madre le dice, no. Ese sería el diálogo narrativo y son 2 frases, no más. Regularmente no lo hacemos tan simple. Entonces, para hacerlo más natural, le metemos toques de diálogo moral. El diálogo moral sería, ma, tú sabes que el éxito de la gente, del mundo, es hacer lo que más les gusta, ¿no? Tú siempre me lo has dicho, haz lo que amas. Bueno, pues llevo tiempo estudiando foto en la escuela y me di cuenta que es lo que amo. Me di cuenta que es mi propósito en la vida, que mi propósito es heredar de mi abuelo el amor y la pasión por la foto. Entonces, bueno, la verdad es que me puse a investigar muchísimo y encontré esta oferta irrechazable y termina en 2 días. Entonces, quería decirte, si no aprovecho y si no me prestas 20,000 pesos, nunca vas a poder comprarme una foto y por ende, nunca más seré feliz. Ese es el diálogo narrativo mezclado con diálogo moral. Y la madre le diría en el diálogo narrativo, no, no te presto. Si le mezclo diálogo moral en fotógrafo, ¿y luego qué? ¿Morirte de hambre? ¿No? Para que al rato te dé todo mi dinero comprando una cámara y luego la malbarates porque no te alcanza ni para el jamón para hacerte tus sándwiches. Ese es el diálogo moral de la mamá. ¿De acuerdo? Entonces, el narrativo está inmerso. El narrativo está. ¿Le pidió el dinero? Sí. Le dijo, préstame 20,000 para la cámara. El diálogo moral, ahí está. Cuando le echó todo el choro y que la abuela y que la felicidad. Y en la respuesta de la madre, pues es un no, y nunca le dijo que no. Pero ahí está, ¿no? Y está en todas las razones por las que no le debe dar ese dinero. Entonces, digamos que mientras, a veces nos pasamos del diálogo moral, y entonces los diálogos no llegan a ningún lado, porque mientras no esté el propósito de la escena y el diálogo narrativo se vaya, entonces la escena va a quedar plana, porque pues no hay un objetivo, solo están hablando sobre la fotografía. Eso es muy común. Mucha gente escribe escenas con mucho diálogo moral, porque ahí están las características del personaje, están los chistes, está lo que le gusta, está como piensa, pero se nos olvida a veces cuál era el propósito de la escena. Y a veces es al revés. Andamos tan apresurados escribiendo que solo hacemos diálogos narrativos. Ma, ¿me prestas por una cámara? Ay, no. Fin de la escena, sigamos a lo que sigue. Está bien, pero claro, se pierde personalidad en ellos, ¿no? Se pierde emoción, se pierde el chiste, se pierden muchas cosas. Entonces, una mezcla entre diálogo narrativo y diálogo moral me va a hacer tener grandes y bonitas conversaciones. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas sobre esto? ¿No? Bien. Ahora, tipos de conversación. ¿Qué tipos de conversaciones vamos a tener? Puede haber una conversación con diálogos simbólicos. Esto es un poco retomando lo que vimos hace rato sobre el subtexto. Se dice una cosa cuando en realidad está pasando otra. ¿De acuerdo? El antidiálogo. 2 personajes están hablando entre ellos, pero en realidad están hablando a sí mismos. Esto es muy divertido. No es muy común verlo, pero están 2 personas y están, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que debería llevarme el vestido rosa, no sé qué? Y el novio, oye, es que ya me di cuenta que no tengo dinero para comprarme mi videojuego. Y la novia, ¿verdad que el rosa? Y él, sí, me lo gasté todo en McDonald's. Y ella, sí, yo sabía que el rosa. Eso es algo que pasa mucho, sobre todo en pelis de comedia. Es muy divertido, es difícil de hacerlo, pero tienes que conectar estos 2 diálogos para que parezca que están hablando y que se están respondiendo, pero en realidad cada uno está en su tema. Por eso se le llama antidiálogo, ¿no?
el contraste. Personajes muy diferentes entre sí que se contraponen, ¿no? O que contraponen muchísimo sus puntos, ¿no? Estos son los más interesantes, ¿no? Que son opuestos. O sea, no solo no están medianamente de acuerdo, o sea, son opuestos, ¿no? Y estos logran diálogos que progresan mucho y grandes discusiones, ¿no? Diálogo y el contrapunto. El contrapunto es algo que usa mucho Tarantino. Diálogo que va en contra de la situación. Entonces, están apuntándole, están a punto de matar a no sé quién y el tipo está hablando de hamburguesas, ¿no? O están a punto de asaltar un banco y están hablando si se hará o no se hará manicure, ¿no? Entonces, esto es algo que funciona muy bien, sobre todo en comedia negra o en entornos un poco menos de niños, porque pues, es raro. Pero sí funciona. Pensaba a lo mejor más películas, no tan para niños, pero sí como adolescentes adultos, como muchas películas de Marvel, usan este contrapunto más sencillo, menos comedia negra como lo haría Tarantino, pero sí también lo usan, ¿no? Que se están peleando todos y están hablando y por acá otro, sí van a estar, ¿no? O está bailando o está hablando de otra cosa muy diferente a la situación que estamos viendo. Se le llama contrapunto. Estoy pensando en como... Es como lo que hace Spider-Man, ¿no? Que siempre que está peleando está diciendo así como cosas divertidas. Claro, hay un poco de contrapunto ahí, es un contrapunto mucho más leve, más soft, pero sí, ¿no? Está hablando como... Pero el chiste aquí mucho es que además diga cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, que esté peleando así durísimo y que de pronto diga, no manches, no, así, o con otro superhéroe, ¿no? Así de, no manches, creo que no lavé mi ropa. Ay, yo tampoco, ¿no? Y están peleándose, no manches, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y se están peleando, eso es como el contrapunto, ¿no? La situación no amerita para nada para hablar de ropa sucia, pero lo hace. Y le da como, claro, en Deadpool pasa mucho, también porque le va más a la comedia negra, pues eso pasa mucho en la comedia negra, pero sí, Deadpool pasa mucho. Está hablando de otra cosa de, les voy a contar la historia de que sabe que ella está matando gente, ¿no? Eso es muy común. Errores comunes. Muchos ya se los dije, ya se los repito. Autocensura, la proyección del escritor. La autocensura es de esas cosas que nadie sabe que lo hace, pero todos lo hacemos. Difícilmente en estas historias que están haciendo de fantasía y como para niños, les va a pasar. Pero si empiezan a elevar el tono y si ustedes de alguna forma decían escribir algo como BoJack Horseman, como Ricky Morty, como Ren y Stimpy o así, que son como muchísimo más elevadas de tono, en South Park, probablemente sufran una autocensura. Sobre todo cuando ustedes se ven confrontadas a leer sus guiones. Resulta que cuando nosotros sabemos que vamos a leer un guión y puse groserías, o dije cosas que yo no pienso, o dije cosas con las que yo no me siento partícipe, pero mis personajes sí. Por ejemplo, si mi personaje es un mecánico y dice muchas groserías y habla y dice dijiste y trajiste y comiste, ese es su idiolecto, esa es su forma de hablar, ¿de acuerdo? Pero a la hora de que ustedes lo escriben, como no es una forma en la que ustedes hablarían o les gustaría hablar, se autocensura. Y le quitan groserías y le quitan dijistes y le quitan trajistes y saben que eventualmente lo van a leer en voz alta y dicen, ay, yo no hablo así y todos terminan hablando como ustedes. Es como si no se atrevieran a mostrar la verdadera faceta de sus personajes y al final todos terminan hablando como mal doblaje de Canal 5, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros mismos nos da miedo exponernos. Ay, no vayan a pensar que yo soy un mecánico y que hablo así bien feo. Y entonces todos empiezan a hablar súper propio. Entonces llega el mecánico, buenas tardes, señora, ¿no? Cuando el mecánico es, ¿qué pasó? ¿Y ahora por qué tan coqueta? ¿No? Y tú no quieres hablar así, no lo quieres siquiera interpretar. Entonces, ¿qué haces?
¿Cómo haces tu diálogo? Inconscientemente, porque además es algo inconsciente. Buenas tardes, señora, ¿qué se le ofrece? No, el mecánico no habla así, ¿no? Ahí habrá sí unos, pero este que tú escribiste no habla así. Y además es un pelado, y además todo el tiempo está sabroseándose a las chavas, y además, híjole, no quiero hablar así, no quiero hablar lo que más odio y repudio en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que todos hablan súper propios, y todos son como British, tomando té. Aguas con eso, porque es una censura que, lo mencioné al inicio de la clase, es una censura que traemos cargando desde que se doblaban las películas para cadena nacional. En las películas para cadena nacional no voy a decir, fuck you. Entonces, ¿qué decían? ¡Oh, rayos! ¡Vete al diablo! Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo no quiero decir fuck you en clase, qué oso, y menos con el productor que me va a comprar la peli. Así de, vete al diablo. Dice, vete al diablo, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros no queremos exponernos y es un miedo inconsciente. ¿Y qué pasa? Que los personajes se ven o se escuchan súper acartonados y fuera de sí, o sea, fuera de su caracterización y muy poco naturales. ¿Va? Entonces, esa es la cosa, que no nos autocensuramos, que el personaje, la naturalidad del personaje nos arroje los diálogos y los escriba, como sea. Ay, es que es un pedófilo y es horrible y ay, dice cosas tremendas a los niños, pues los dice. Y eso le va a dar, si tu historia va de eso y tú te tomaste la decisión de hablar de eso, hazlo. Si tomaste la decisión de hablar de alguien o como alguien que no quieres escribir, no lo hagas. Porque una vez que metas ese personaje, tendrás que ser fiel a él, 100%, y vas a tener que leer las peladezas que diga. Entonces no se autocensuren, porque entonces ustedes solitos se juegan, se ahorcan con su propia soga, ¿no? Otro es la falta de investigación. La falta de investigación es muy común, y la verdad es que a veces no da tiempo, ¿no? A mí me han dicho, ay, échate un guión en un mes y tal, y yo no me dio tiempo de investigar y denme la bendición y que pegue el diálogo y pues ya ni modo, ¿no? Es verdad, a veces hasta por tiempo, por dinero, por lo que ustedes quieran, pues no hay chance. Pero sí se recomienda, es lo que les decía. Van a hablar sobre chicos de 15 años, pues júntense con chicas de 15 años. Van a hablar sobre sus abuelos y los protagonistas son abuelos, pues váyanse un día con sus abuelos o los abuelos de sus mejores amigos y cotorreen con ellos, ¿no? Escuchen. Vayan, si van a ir y salir al transporte público, quítense los audífonos y a ver qué están diciendo, métanse en las conversaciones, ¿no? A ver qué están diciendo, qué está pasando ahí, ¿no? Ese es un ejercicio que a veces suelo dejar, o si alguien lo quiere hacer aparte o extra, está bueno, y es conseguir captar una conversación y que tenga sentido de personas ajenas, ¿no? Es un ejercicio que antes dejaba, luego he ido cambiando ese ejercicio porque yo me aburro de dejar lo mismo siempre, pero logramos grandes hallazgos. A mí una vez me lo dejó un profesor y me pareció genial, y ahora tienen que lograr escuchar una conversación que tenga sentido, más o menos memorizarla, si pueden grabarla, y llevarla a la pantalla, ¿no? O sea, llevarla al Final Draft. Y yo me acuerdo una vez de que por prestar atención y que adquiriera sentido la conversación, tuve que sí, como parar la oreja durísimo. Yo creo que me vi obvia, pero esos son gajes del oficio. Y me acuerdo que estaba escuchando de un chavo que no sabía manejar y su tío lo quería obligar. Esto fue en Michoacán, donde además muchísima gente se dedica al campo. Entonces yo estaba en Morelia, estaba estudiando en la maestría y el maestro no sé qué. Yo de ahí dije, me va a piratear el ejercicio porque me parece espectacular, ¿no? Pero bueno, el fin es que yo tenía ese ejercicio que hacerlo para la clase y en Michoacán, entonces el chavo decía que nunca en su vida había manejado y que su tío le estaba jode que manejara y que aprendía a manejar y que le dijo, bueno, pues no tenemos coche y que le dijo, pues agarra el tractor y que agarró el tractor y que destruyó todo. Así, y tú lo estaba escuchando, no le hubiera puesto atención si no es por el ejercicio.
Entonces, como estaba el ejercicio y me estaba escuchando, el chavo hablaba como muy simpático, era muy gracioso su forma de hablar. Y entonces, no sé, de pronto como que, afortunadamente en Morelia, el medio de transporte son combis, entonces la gente estamos así apretaditas y es más fácil escuchar alrededor. Entonces, no están ni aquí, entonces dije, le voy a poner atención. Me quería reír, pero no quería que dijera, esta chava es una metiche y ya está ahí en el chisme. Pero yo me quería reír y yo nada más estaba así, que decía, no, sí, destruí todo y el campo, y ya casi atropello al puerco, y no sé qué. Y yo le dije, tío, pero es que no sé, y él no me dejaba bajarme, y me decía que aprendiera, y no, fue muy gracioso. Entonces ya cuando lo transcribí, el maestro se moría de la risa, y decía, es que ni siquiera se me podía, o sea, fue tan memorable para mí esa conversación, que llegué a la casa y lo escribí fluido, ¿no? Fue muy divertido. Entonces son el tipo de cosas, desde ahí la verdad es que me he topado, desde ahí la verdad es que se me volvió un ejercicio mental de si tengo chance me voy a poner a escuchar. Y he escuchado cosas de grandiosas y una vez que escuché un señor que se fue con la amante a Valle, yo soy Valle Bravo y en ocasiones voy y visito a mi familia y así escuchaba un tipo que se escapó con una compañera de trabajo y le estaba poniendo el cuerno a la esposa, ¿no? Y era evidente, y él así, es que la otra vez que te vi, dije, qué guapa, que no sé qué, no sé qué, ¿no? Y a alguien le hablaba y ya me está hablando, ¿qué le digo? ¿No? Y yo, ¡oh! ¿No? Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que era la otra, ¿no? Y ya no le contestes, no sé qué, y yo, ¡oh! ¿No? Se puso muy bueno el chisme, ¿no? Y yo, no, se estaba, ya después ya están hablando de otra cosa y dije, pero me enteré, ¿no? Me enteré de lo que estaba pasando. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan porque vamos generando frases, vamos generando contexto, vamos viendo cómo podemos meter a la gente en nuestras conversaciones sin generar demasiado preámbulo, ¿no? Entrar tarde y salir temprano. O sea, puedes llegar tarde al chisme y aún así te enteras de lo más importante. Salte temprano, ya después no importa qué van a hacer, ni dónde van, en qué hotel se van a alojar, ¿no? Nos interesa lo primordial, ¿no? Con 3 frases lo entendí, me está hablando, no le contestes. Es que me va a preguntar, si ya luego le dices que dejaste el celular, ¿no? Entonces ya está, no, man, están engañando a alguien. Él está diciendo que la acaba de conocer, él se ve grande. Entonces todo el contexto te lo da la imagen. Todo el contexto es en la forma en que dicen las cosas. Entonces, si ustedes prestan atención, lograrán darse cuenta que no necesitan llegar, saludar, pedir la sal, pedir la pimienta, comer, no sé qué, y desde entonces hablar del tema. Podemos llegar directo al tema y la gente lo va a agarrar así, ¿va? Entonces, eso también les va a ayudar a ir teniendo más naturalidad y se van a dar cuenta que nadie dice emparedado, que nadie dice soda de limón, se van a dar cuenta, ¿no? Que nadie dice mantequilla de maní. Entonces, esas cosas que nos regalaron las televisoras, y que está bien, ¿no? Pero que hay un contexto mucho más real, mucho más verídico y que nos va a funcionar para que nuestros personajes realmente se sientan como alguien real, ¿no? Introducir demasiado, tardar de llegar al punto y no aportar más, ¿no? Que era lo que les decía. Ustedes ponen atención a un chisme, se enteran del 80% y no saben qué tan tarde llegaron al chisme, pero igual se enteran. Esa es la magia. Eso es lo que la gente pareciera que va a llegar a tu escena un poco tarde al chisme, pero se va a enterar y se va a ir, ¿no? Esa es un poco la idea, porque con eso condensamos la película. Si yo llego temprano al chisme y empiezo a escuchar, ¿te acuerdas de Margarita, la de recursos humanos? ¿Quién sabe? Aquí lo que me importa es que corrieron a alguien por tu culpa porque eres una chismosa. Ah, eso es lo que me importa, ¿no? ¿Sí? Ay, bueno, pues ella, la que tiene 2 hijos, la de los que que van en la primaria. Todo eso ya te lo perdiste, pero no importa. Bueno, el chiste es que, ay, pues Margarita la mandó llamar al jefe. ¿Y por qué? Pues es que yo le dije que ella se había robado los documentos. No necesito escuchar más, ¿no? Ya ahí ya nos retiramos del chisme y ya dijimos, ¡y qué chismosa! Eso no se hace, ¿no? A lo mejor me entero un poco de la resolución y listo. Eso es lo que queremos llegar, ¿no? Frases adecuadas para que, ¡paz!, llegue al conflicto rápido. Largas y planas intervenciones. Querer dar toda la información en un solo diálogo. Eso les va a pasar mucho, sobre todo ahorita, que están construyendo universos complejos, ¿no?
Entonces van a querer decir todo, y este es el planeta, ¿no? Y aquí habitan todo, y van a querer todo explicarlo en un diálogo. Dosifiquen su información, hagan que las escenas se vuelvan con muchas intervenciones, hagan que la información la tengan más de un personaje para que esto se vuelva mucho más dinámico y no tengamos ahí al maestro, ¿no? Al científico. Este es el planeta tal. Y bla, 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 ¿no? Porque pues eso se va a volver aburrido, poco visual y además querer regalarle la información, ¿no? A veces es más fácil que se dé cierta información dialogada y de repente, ¡pum! ¿Qué esto qué es? Las monedas. ¡Ah! Las monedas. No dices nada, ¿no? Pasan otras escenas y alguien más dice, sí, son las monedas de la fortuna con las que puedes comprar todo. Ah, ok. Entonces vas dosificando la información. Vas plantando semillas que después puedes ir resolviendo. Entonces no se quieran apresurar y quieran dar todo así de un jalón, porque lo que va a pasar es que sus primeras escenas van a ser súper dialogadas y después no va a haber nada de diálogo y no van a tener nada que decir, ¿no? Entonces tratar de no vomitar toda la información, ¿no? No, vamos sembrando, lo vamos diciendo poco a poco. Alguna información la tendrá este personaje, otra la tendrá este. Y me refiero por el tipo de universos que ustedes, la mayoría está haciendo, la mayoría está trabajando universos de fantasía, que está bien, pero es un problema común que querramos contarlo todo porque tenemos miedo a que el público no entienda. No significa que omitan cosas, porque si no, efectivamente no van a entender, sino que dosifiquen la información, ¿va? ¿Tienen dudas? ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Todo chido? ¿Sí? Ok. ¿Dudas sobre... ¿les surgieron dudas sobre el formato? ¿Otras dudas sobre las fichas de personajes? ¿Va todo bien? ¿Van bien? Hay varias personas que todavía no me han entregado todas sus tareas. Todavía hay tiempo. Nos quedan 2 clases, la 7 y la 8. Entonces, hay 2 clases todavía de que pudieran entregar las tareas que faltan. Obviamente van con menos calificación, pero sí entréguenlas para que no se vayan ahí todas reprobadas con las clasillas. Como, no manches. No, es como de las clases es la más sencilla. Se están aprendiendo 3D y programas súper complejos y la de Word y no salió. Entonces, nada. Entonces, no repruebe la de guión, no manchen. Son ejercicios sencillos, estamos tratando que no sean tan complejos y he tratado de responder las dudas de muchas de ustedes. Entonces, si se toran, no se queden con la torada y, ay, no sé qué hacer, bueno, mejor no lo hago, ¿no? No, pues mejor me preguntan y ya, si puedo sacarlos de la duda en ese momento, o con un audio de voz o con algo, lo haré, ¿va? Entonces no se estresen. Y la tarea. Ay, sí, me faltaba esto. Guión mudo. El guión mudo, más que otra cosa, es un término en el que procures eliminar la mayor parte de tus diálogos. Ojo aquí, no se trata de satanizar los diálogos. Hay muchas pelis que son muy dialogadas. De hecho, hay directores específicos que les encanta platicar, ¿no? O sea, Woody Allen, Quentin Tarantino, Aaron Sorkin. O sea, son digamos, métodos. El problema del mucho diálogo es que es un arma de doble filo. Si nosotros todavía no somos muy buenos escritores, si ustedes, por ejemplo, tuvieran un background de novela o de poesía o algo como escritoril, pues estaría bueno porque entendemos que tienen como un buen manejo de frases y de lenguaje, o que tienen como mucho que decir, ¿no? Tienen toda una ideología política, social, emocional, religiosa, bla, bla, y que pues a lo mejor está muy bueno porque tienen una gran investigación de lo que quieren hablar, ¿no? En ese sentido, aplica. Woody Allen y Quentin Tarantino, la verdad es que se regodean en los diálogos y les ha funcionado incluso como sello. O sea, tú piensas en una peli de ellos y sabes que va a ser muy dialogada.
eso está bueno y les ha funcionado, pero no forzosamente nos funciona a todos. Sobre todo cuando estamos empezando, difícilmente vamos a dialogar bien. Lo que va a pasar es que vamos a dialogar, a hacer todos los primeros errores, porque todos ya pasamos por ahí. Entonces, yo también hice diálogos sobreexplicativos, diálogos muy largos, diálogos falsos, todos hablaban como Laura, etc. Eso es como, todos ya pasamos por ahí, incluso me siguen saliendo a veces así, ¿no? Y digo, ay, ¿por qué sigo cometiendo los mismos errores? Porque así somos. Sí, ahorita lo vemos, Vicky. Vicky me pregunta sobre la sinopsis larga que envió del capítulo piloto Desarrollar Diálogo. Ya te la revisé, es que hay cosas que me han ido entregando como a destiempo y yo no sé si ya lo entregaron y luego no me avisan. Entonces, las que me avisaron que la habían hecho, sí revisé carpetas viejas. Pero si no, nada más estoy revisando las carpetas de la tarea que toca revisar. Entonces, si han adelantado tareas y no se las han revisado es porque no me han dicho. Pero bueno, ahorita vemos eso. Entonces, se puede decir con menos. Este es el tip que les doy, sobre todo al inicio, cuando están empezando, es que dialoguen menos. Porque el diálogo regularmente muestra que somos escritores amateur. Porque pues no están tan bien hechos, no son tan ingeniosos y están medios telenoveleros. Pues es normal. Así empezamos todos y así muchos siguen. Entonces, la realidad es que entre menos diálogo, menos expongo lo que mi yo escritor, digamos que el autor en donde más se muestra es en el diálogo. Entonces, claro, ¿no? Lo demás, pues está en la imagen y muchas veces el director cambia cosas, pero el guionista sale a relucir en los diálogos. Entonces, cuando el guionista no es como tan bueno, pues los diálogos son chafones. Entonces, se muestra que el escritor pues, es amateur, ¿no? Todo se mejora con práctica, no es que ya vayamos a ser malos diálogos de aquí para siempre, pero hay que estar viendo cosas, escuchando, investigando y escribiendo todo el tiempo para lograr buenos diálogos. Y hasta entonces me podré dar esa chance o esa oportunidad de decir, me voy a echar un Woody Allen y me voy a escribir una donde sea puro cotorreo. Va. Pero hay que escribir un poquito mejor primero. Entonces, siempre que ustedes estén viendo sus guiones y que empiecen a ver que se les están alargando los diálogos, vean que de todo eso se puede sustituir con imagen. Eso lo puedo hacer como que le muestro una foto. Esto puede ser que no se tenga que resolver ahorita. Aquí corto la escena y mejor después hablamos de este tema. Aquí puedo quitar toda la introducción en el que piden un jugo y un smoothie y no les gusta porque no aporta nada a la escena y me voy directo a la pelea, ¿no? Entonces, la verdad son pequeñas técnicas en el que cuando ustedes vean dialogotes, ustedes escríbanlo como les salga del alma. Luego, revisen el texto y van a ver que tienen mucho diálogo, ¿no? A lo mejor es necesario, a lo mejor no. Entonces, ustedes revisen y vean de todo eso que pueden sustituir con una imagen. A veces decir, estoy enojado, se puede quitar y mejor muestro así como, pues ya lo que quieras, ¿no? Ok, lo sustituí. O de plano quito el diálogo y digo, ya se enojó. Entonces, esos son el tipo de detalles que yo puedo sustituir por imagen, por una acción, porque el personaje haga algo y que me lo diga sin que me lo diga, ¿de acuerdo? Esa es un poco la onda del guión mudo. Ahora sí la tarea. Toma los 3 personajes que hiciste en tus fichas. Entonces, todos debieron haber hecho sus 3 fichas, ¿no? Entonces, ya hicieron sus 3 fichas de personaje. Hicieron 2 que formaban parte de una de sus sinopsis e hicieron uno nuevo, en teoría, ¿no? Entonces, los van a tomar y van a hacer que pertenezcan al mismo universo, ¿de acuerdo? Los van a meter a los 3 en una escena. Van a tener que hacer una escena dialogada. Pueden poner acciones, pero si no ponen, no me enojo. Lo que me interesa es lo que digan los personajes en esta cuestión. Aquí sí me interesa que hable. Aquí sí me interesa
no el guión mudo. El guión mudo lo vamos a ver como parte de su proyecto final. Ya en su proyecto final aplicarán el diálogo y el guión mudo. En este caso me interesa escuchar a sus personajes hablar, leerlos, ¿de acuerdo? Entonces la escena, entre más diálogos tengan este sentido, mejor para mí. Me va a ayudar a ver qué tanto están usando clichés, qué tanto están usando frases gastadas, qué tanto están aplicando la telenovelera, qué tanto están metidos en sus personajes o qué tanto hablan como ustedes, qué tanto hacen small talk y qué tanto sí hablan del conflicto. Eso es lo que voy a leer. Entonces, yo les voy a dar 3 situaciones. Elijan una. Esto es para que les ayude a aterrizar la escena y que implique que platiquen. 1. Pelea entre A y B y C, donde C defiende a A. Entonces, A y B están peleándose y llega C y defiende a A. ¿De acuerdo? Todo eso mediante diálogos. Así no se van a pelear a golpes, sino es una pelea verbal. 2. A y B están ligando. Tienen que hacer un diálogo de ligue, pero C en algún momento se interpone entre ese ligue. O 3. A y B quieren robarle algo a C que está por allá, pero al final B se arrepiente, ¿va? Entonces, en estos diálogos los 3 tienen que intervenir. Ustedes ya tienen las fichas de sus personajes. En teoría, sabemos pues algo de ellos, algo de su universo, de cómo hablan, de qué hacen, de cómo piensan, de sus efectos. Básense en esas características que ya están hechas para darles voz. ¿De acuerdo? Entonces pónganlos a los 3 en una situación. Aquí les di algunas como tip y hagan una escena. No es más, ¿va? Aquí ya recurrimos al formato guión. Lo siento, tienen que retomar sus programas de guión. Y más o menos una extensión de 2 a 3 cuartillas, ¿va? Si se pasan por poquito o con la portada les sale 4 o 5, no tengo problema. Lo digo ahora, pero pues, si puede ser de 2 a 3, mejor, ¿va? ¿Dudas con la tarea? ¿No? ¿Sí se entendió? Ya es la 1. ¡No! Repongo mis 5 minutos que perdí. Ahora sí, voy a dejar de compartir. Acuérdense que lo voy a subir al Drive. Todos ya tienen el programa para el guión, ¿verdad? Les cuento que subí al Drive un archivo que dice Final Draft. Si ustedes lo pican, es una versión viejita de Final Draft y les puede servir para hacer sus tareas. Ahí está en el Drive. Si alguno de ustedes ha tenido problemas con sus programas, con el programa que descargaron o no les ha convencido el que decidieron usar, pueden descargar el archivo que les subí, es la versión 10. Ya estamos con la 12, no sé cuál del Final Draft, yo tengo la 10, pero igual funciona. Es para Mac, eso sí, es para Mac, ¿va? Listo. Ahora sí, necesito que Vicky prenda su micrófono y me explique cuál es la duda. Hello. Sí, sí te oímos. Pues nada más, si está bien la sinopsis o me puedo basar en ese desarrollo del capítulo piloto, ya para enfocarme ahí y hacer todos los cachos del guión que se requieran hacer. Ok. A ver, va otra vez la pregunta. Es que no entiendo cuál es la pregunta en específico. Lo que pasa es que yo entregué la sinopsis larga, pero no he recibido ninguna retroalimentación. ¿Cuándo la entregaste? La semana que le correspondía, solamente que como he tenido mucho trabajo, pues no he estado un poquito atrasada. Ok, a ver, vamos a checar eso. No me acuerdo porque a lo mejor sí tiene retroalimentación y no la has visto. ¿Puede ser eso? Puede ser. No he visto todos los videos completos, no sé si también No, la retroalimentación la doy dentro de sus tareas. Ya. ¿De acuerdo? Entonces,
Aquí está. Vamos a ver, Victoria. Si no la entregaste a tiempo, probablemente no la recibí por eso. Ok, ya la vi. Sí tienes todo tu sinopsis larga, tiene 1, 2, 3 comentarios y sacaste 9. A ver, te voy a compartir pantalla porque no sé qué pasa. Entonces, sí necesito que revisen. De hecho, les envía un correo donde dice que les comento las tareas. Entonces, sí necesitaría como que checaras eso y se los dije en el chat también y se los he dicho en clase. Entonces, no tengo problema, pero sí revísalo porque si no, no sirve de nada. Aquí están. Esta es tu tarea, Victoria. Y aquí está todo el choro que te eché. Choro 1, Ah, pero esos son choro los, 2, choro 3. son los sinapsis pequeñas. Yo envié otra larga en la semana 7. Ok, vamos a ver. Entonces, ay no, está. O sea, a lo mejor no lo he revisado. Si lo entregaste a destiempo, sí, este sí lo revisé. No. Entonces lo checo, ¿va? Sí. Este es el que no he revisado. ¿Cuándo lo entregaste? Es que se me hace muy raro. Siempre voy carpeta por carpeta De verdad, y voy no. revisando. Si lo entregaste después del tiempo, ahí está el problema. ¿No dice aquí fecha? De que se movió, no sé. Pero si lo entregaste, y además me tarda mucho en revisar, o sea, a veces estoy revisando miércoles o jueves sus tareas que vienen a entregar desde el sábado. Por eso se me hace raro. Y voy carpeta por carpeta. Entonces, igual te la reviso, pero sí necesitaría saber cuándo se entregó. Porque a lo mejor se entregó a destiempo, entonces ya no revisé las carpetas 7, ya revisaba la siguiente. ¿Sí me explicó? Entonces, a lo mejor es por ahí, ¿va? Pero igual la checo y te mando tu retroalimentación así por escrito. ¿Te late? Sí, en los datos dice que fue el 15 de octubre, creo. No dice exactamente la hora. Okay. 15 de octubre a las 20. Es que, según yo, la tarea del 15 de octubre no era esta. Era la de los diálogos, ¿no? ¿O esa era esta? Ay, no sé. Igual la reviso, ¿va? Pues también háganme, ahí tienen si ven que no he revisado alguna tarea, se me barrió o algo pasó, pues ahí me escriben, no me has revisado la tarea y ya se la reviso, ¿va? Sin problema. No es que no quiera, a lo mejor se me barrió la de esta o cuando la revise tu carpeta todavía no la subías, etcétera, ¿va? Entonces, si ven que no le reviso algo, ahí díganme, no has revisado mi tarea. Ah, bueno. Cada clase pregunto, ¿vieron sus tareas? ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron? Tal. Ahí aprovechen, porque esta ya es como muy vieja. Entonces, todavía desde la anterior o la anterior pudiste haber dicho, a mí no me la ha revisado. Ay, pues ya la reviso, ¿va? Sí, Broncas. realmente no he podido estar presente en las clases. Sí, bueno, es que ahí también es otro problema. Pero bueno, qué bueno que viniste hoy y te la checo en esta semana junto con las que vienen, ¿va? O la que me haya hecho falta. Y las nuevas. Y nuevamente, si suben tareas a destiempo, avísenme para que las revise en la semana, ¿va? ¿Algo más? ¿Algún otro comentario o algo que tengan? ¿Todo bien? Vientos, pues vámonos. Nos vemos el próximo sábado. Nos queda estructura y microestructura. Y ya casi acabamos el taller, ¿va? Entonces hagan sus tareas, si tienen dudas con el formato, no se queden con la duda y pregúntenme, les puedo mandar algún screenshot o algo si hay algún comando que no les esté saliendo y con gusto les ayudo, ¿va? Muy bien, Laura. Vientos. Muchísimas Pues gracias, Laura. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate mucho. Muy buen fin de semana. Gracias, igual, que estén bien, chicas. Se Bye. cuidan. Bye.